La cuenta, el correo, no sé qué pasó, che. Bueno, me están escuchando, ¿no? ¿Sigamos? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo hicieron para volver a entrar ustedes? ¿Tuvieron que buscar el ID de nuevo o directamente? Sí, yo copio el link directamente y entro. Solo espero que me dé acceso usted, por ejemplo. Claro, pero eso es ahora, en la primera sesión que hicimos. Ahora en la segunda, ¿cómo hiciste? Con De el la mismo misma link. manera. Sí, Sí, el mismo link. link. Ah, ¿con el mismo? Sí. Yo tengo un comportamiento raro, no sé qué pasa. Bueno, en fin, aprovechemos el tiempo porque esto va a ser dolor de cabeza. ¿Dónde están mis cosas? Bueno, entonces le estaba diciendo, le estaba explicando de que nuestra misión con este gráfico que estamos por usar ahora, que es este que están viendo, era para calcular la Z de este cable, o sea, vamos a calcular este valor. Y le estaba explicando que teníamos líneas inclinadas con valores de sección de cable, que son las líneas de sección de cable aérea. Y que aparte acá había dos líneas principales más oscuras, una que dice A y la otra que dice B. Esta es la B. Entonces, si ustedes se fijaban acá a la izquierda, acá dice A y dice B, indicando que son dos líneas más oscuras. Eso quiere decir, está medio borroso, pero bueno, es así. ¿Y qué dice? ¿Qué significa la A y la B? Significa la A, resistencia reactiva de líneas aéreas. Esa es la A. Y la B significa resistencia reactiva de cables, y se refiere a este cable. Pero la B, nosotros no la vamos a utilizar porque directamente el valor de resistencia reactiva la vamos a sacar directamente de la tabla de conductores que nosotros vamos a usar, o sea, de la tabla de Prysmian. Solamente acá vamos a usar la A, que sirve para líneas aéreas, nada más. O sea, estamos hablando de este tramo en este dibujo que yo le dibujé acá. De acá hasta acá, hasta la entrada de nuestra fábrica. Y la A está acá. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Conociendo la distancia que tenemos de esta línea aérea, que por ejemplo dijimos que podía ser 200, con 200 vamos a subir nosotros despacio, vamos a subir hasta la línea B, hasta la línea A, hasta la línea A. Y vamos a tocar justamente acá, en este punto. Eso es lo que, o sea, entramos por distancia, por la abscisa, que son distancias, como le dije recién, subimos y tocamos la línea A. Cuando lleguemos a la línea A, nos vamos hacia la izquierda, así, y vamos a leer qué valor en miliohm nos da. Y ese va a ser el valor de reactancia XL de la línea aérea, LA. En este caso, dio 60 miliohm, por ejemplo. Miliohm. Miliohm. Bueno, acá me sale mal el ohm. Miliohm. Me faltaría saber cuál es la resistencia ahora de la línea aérea. Y para conocer la resistencia de la línea aérea, simplemente yo voy a elegir la sección de la línea aérea, que es dato, en este caso 70 milímetros cuadrados, me busco la línea de 70 milímetros cuadrados, que es justamente la que está acá abajito, que sería este punto que está más abajo. Toco esa línea, me voy hacia la izquierda y leo el valor que me dice. En este caso me dice 45 miliohm. Y listo. Ahí que obtuvimos, la impedancia de la línea aérea. La Z de la línea aérea, con su parte reactiva y su parte resistiva. ¿Está bien? ¿Se entendió, no? Bien. Ahora nos faltaría, o sea que hemos encontrado este valor en este circuito unifilar que yo hice acá. Ahora vamos a encontrar este valor, que es la impedancia del transformador.
Para encontrar la impedancia del transformador, nosotros ahora vamos a utilizar este segundo gráfico, que está acá más abajo. El transformador, acá que tenemos en abscisa, acá tenemos la potencia aparente de nuestro transformador. Acá arriba tenemos nuevamente los valores de miliohms. Y en las líneas estas inclinadas, tenemos, si ustedes alcanzan a ver de alguna manera, no sé si lo pueden ver, a ver si lo puedo agrandar a eso. Bueno, no lo voy a agrandar para no hacer lío. Acá lo que dice, un valor que se llama tensión de cortocircuito. Puede ser expresado así, UCC, tensión de cortocircuito del transformador. La tensión de cortocircuito del transformador es un dato que generalmente viene en las chapas características de una máquina como ese transformador. Y se expresa generalmente en %. Como ustedes pueden ver, ahí hay valores a ver si puedo ver, pero bueno, hay de 1, de 4, de 5, de 8, de 10%. UCC en %. Entonces, ¿qué nos hace falta para poder encontrar el valor de miliohms del transformador? Es conocer la potencia del transformador, por un lado, y la tensión de cortocircuito de nuestro transformador. ¿Está bien? Vamos a suponer un caso. Vamos a suponer que nuestro transformador, o sea, estamos hablando de este transformador, ¿no? De este que estaba acá en el medio. Que ese transformador tiene una potencia de, vamos a agarrar acá un número, de 400 kVA. Esto está en kVA. Acá dice kVA. Un valor de 400 kVA. Nos vamos a parar acá. O sea que en esta curva también vamos a entrar por acá. Nos vamos a ir hasta la tensión de cortocircuito, que es dato. Vamos a poner que sea, por ejemplo, un 10%, por decir algo. El dato de esa chapa característica. La de 10% sería la última curva que está acá inclinada. Entonces, yo voy a subir, subo, lentamente, porque si no me sale torcido, y llego a este punto. Nuevamente, me voy hacia la izquierda, para allá, y encuentro ese valor de número, que dice ahí 12 miliohms. 12 miliohms. ¿Estamos? Ese valor de 12 miliohms es el valor de XL del transformador. 12 miliohms. ¿Ok? 12 miliohms. Luego, si ustedes se ven acá una explicación o una aclaración que tiene ese gráfico, acá habla de dos líneas. Una más gruesa, que es la de acá de arriba, y es la que dice resistencia reactiva, o sea que es la que acabamos de encontrar, o sea que es la que corresponde a XL. Y la más finita es la que habla de resistencia óhmica, o sea que la más finita será la R del transformador. Esta es la XL del transformador y la más finita es del transformador, de la resistencia del transformador. Entonces nosotros vamos hasta acá, esta es la más finita de todas, las otras son las que tienen porcentaje, esta no tiene porcentaje, se fijan, y nos vamos hacia la izquierda y leemos otro valor que en este caso dice 2 miliohms. O sea que la R del transformador será igual a 2 miliohms. Y entonces, ya teniendo esos dos valores, ya tenemos la impedancia correspondiente a nuestro transformador. ¿Estamos?
Y en este gráfico unifilar que yo les dije, entonces ya hemos encontrado este valor como segundo gráfico, esto lo encontramos del primer gráfico, y nos quedaría este que está acá. Son impedancias en serie, ustedes se ven que son impedancias que están en serie. Y es la Z del cable. Pero la Z del cable, nosotros ya la podríamos sacar de este gráfico, de este primero, porque acá había la segunda línea B, dijimos, como está acá, es para resistencia reactiva de cables. Esa no la vamos a usar, sino que vamos a usar directamente la que nos dé nuestro fabricante de cable, que nosotros estemos utilizando, que es más exacto que esto. Y esa la sacamos de acá, ¿se acuerdan de esto? Supongamos, esta es una parte de la hoja de datos del cable que nosotros elegimos. Suponete que si estábamos por instalar un cable de 10 milímetros dentro de nuestra planta, entonces acá tenemos, por este lado, en este, por ejemplo, 244, tenemos la resistencia del cable. Y a la derecha tenemos justamente la XL del cable. Por lo tanto, acá, con esos datos, hemos encontrado la tercera impedancia que nos estaba haciendo falta, que era la Z del cable. ¿Estamos? Entonces, las tres impedancias ya la obtuvimos. Y como dije, son impedancias que están en serie, porque está el transformador, después está la línea, después está el cable nuestro, está todo en serie. Quiere decir que yo, si sumo las tres impedancias, si yo sumo acá la Z total, yo voy a sumar la Z de mi transformador, más la Z de la línea aérea, y más la Z de mi cable, voy a encontrar una Z total. Una Z total que evidentemente estará compuesta por una parte real, voy a poner resistencia total, más una XL total, ¿verdad? Que esa será toda la impedancia que va a limitar esa corriente de cortocircuito que tendremos nosotros en nuestro caso. ¿Y qué hacemos con esos valores ahora? Bueno, vamos a usar, por un lado, este gráfico, este es el último gráfico que usamos, y fíjense que en abscisa dice resistencia óhmica, y en ordenada dice resistencia reactiva, y que son justamente estos dos valores. O sea, que yo por acá voy a entrar con el valor de resistencia total, la R total, y por acá voy a entrar con la X total. Donde se unan, vamos a suponer que de un valor cualquiera, así como dijimos. Vamos a suponer que nos dio 20 como resistencia total, que este fue 20 y que la XL fue, digamos, J200, más J200. ¿Ok? Entonces, vamos a 20, subimos lentamente por 20, tiramos una línea vertical hacia arriba. Y luego vamos por 200 y tiramos una línea horizontal acá. Y me encuentro que me da este punto de unión entre las dos líneas. Entonces, ese punto de unión se encuentra situado entre dos curvas. Fíjense que acá hay dos curvas, en realidad son varias curvas, pero el punto nuestro está entre dos curvas. Está entre este y este, más tirando para el lado de la primera curva que les señalo, que dice 5000 amperes. Y acá, más para arriba, está la línea de 4000 amperes. Como este punto está tirando más para este lado, para el lado de 6000, entonces yo puedo hacer una especie de interpolación entre las dos curvas. Pensar de que por acá existirá una curvita que pasa justo por ese punto y tiene la misma forma que las otras. Bueno, entonces acá vamos a decir entonces que nuestra corriente de cortocircuito tendrá un orden, por ejemplo, si esta era la de 5000, que tendrá un orden de corriente de cortocircuito de
4.800 amperes, por ejemplo. Y ese es el valor que nosotros andábamos buscando, 4.800 amperes. Una vez que tenemos los 4.800 amperes, entonces ya determinado, esa es la corriente de cortocircuito para nuestra instalación. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar la formulita que habíamos dicho, que la corriente de cortocircuito al cuadrado tiene que ser menor o igual a la S por el K elevado al cuadrado. Entonces acá haremos esta relación, al tiempo podemos tomarlo como 0,01, ponemos acá los 4.800, calculamos y vemos de que, y comparamos, no me escribe más, esto se me queda sin tinta, y comparamos, ¿qué le pasó a esto? Bueno, hoy es el día de que no va a andar nada, por lo que veo. Dejo de escribir, che. Bueno, la idea es que comparamos con, no escribo, no sé qué le pasa. A ver ahí. Ahí empezó a escribir. Y comparamos de que eso sea menor que el producto de la S por el K elevado al cuadrado. Siendo S la sección que ya veníamos eligiendo en milímetros cuadrados y la K de acuerdo al tipo de aislación y metal de cobre o aluminio que use el cable. Si esta relación se da, entonces el cable está perfectamente aceptado en su dimensionamiento. Si no se da, o sea que este valor sea más grande que el S cuadrado, lo único que tenemos que hacer es aumentar la sección para que esta desigualdad se complete. ¿Entendido? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Están ahí, ¿no? No sé si yo me quedé hablando solo. Sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces, ese es el proceso que nosotros vamos a hacer para calcular nuestros cables. Y de esa manera, nosotros vamos a definir que este cable queda totalmente bien diseñado. ¿Estamos? ¿Qué quiere que repasemos de lo que acabamos de ver del dimensionamiento? A ver, vamos a volver para atrás. Poquito. Tenemos los criterios. Acá teníamos los 3 criterios. Acabamos de cumplir con este último criterio. Este último criterio que está acá, secciones mínimas admisibles por norma. Hay casos que, bueno, que la sección que nosotros vayamos a elegir va a dar un valor de sección muy chico y que por norma no se puede colocar conductores que sean menor de 1 milímetro cuadrado. Entonces, directamente, ese criterio habla de que hay que colocar mínimamente ese valor de sección para un cálculo para una instalación eléctrica. Preguntas. Uy, ese suspiro, me parece que es el calor o está muy complicado esto. No sé cómo todo, a ver. Profe, tengo una pregunta. Sí. Hay el último cálculo que hicimos con la sección que le sumás la sección cuadrada del último tramo de la corriente. ¿Cómo que sumo la sección cuadrada? Es la impedancia, perdón. Cuando hacemos este cálculo acá, decís vos, ¿esto? Sí, si cambiamos la sección, Sí. después
no tenemos que volver a calcular la corriente o No, así no, que simplemente acá vos vas a subir la sección, porque si vos subís la sección, hay algo que queda totalmente implícito. O sea, si yo subo la sección, a ver dónde te lo voy a mostrar, acá, si yo subo la sección, en el caso del cortocircuito, estoy diciendo de que si vos ya habías pasado, por ejemplo, el criterio de caída de tensión admisible, si vos pasaste este punto con la sección más chica, quiere decir que una sección más grande, esto seguro que lo va a cumplir. Porque la caída de tensión en un cable va a depender de los valores de resistencia y de reactancia del cable. A medida que vos aumentás la sección, esa reactancia y esa resistencia de cable se hace más chica. Y si se hace más chica, la caída de tensión va a ser más chica. ¿Está? Valor. Y con más razón va a cumplir también el primer criterio. ¿Por qué? Porque vos vas a colocar una sección mayor, lo cual el calentamiento que produzca la corriente sobre ese cable va a ser más chico, o sea, la cantidad de calor que tiene que disipar también va a ser más chico. Entonces, eso automáticamente se va a cumplir para los dos criterios anteriores cuando yo aumente la sección. Por eso yo decía que, bueno, uno dice, si quiere poner, uno dice, voy a poner un cable a ojo, y sí, vos podés poner un cable súper grueso, de secciones muy grandes, y seguro que a lo mejor cumplen todos los criterios. Pero ¿qué pasó? Te fuiste en presupuesto. O sea, sobredimensionaste la sección de conductor, gastaste más dinero. Entonces está mal. Hay que poner justamente lo justo para que haya una ecuación tanto técnica y económica que sea totalmente satisfactoria. ¿Vamos? Buenísimo. Yo quería ver, porque hay algo más que le tengo que subir y estoy buscando dónde lo tengo, que son donde realmente dónde vamos a sacar todos los valores para este primer criterio. ¿Se acuerdan los K, esos que habíamos hablado? Esos K los vamos a sacar justamente de un PDF, un PDF que tengo por ahí. Es un PDF que sería muy interesante que ustedes le dieran una ojeada, una leída. ¿Para qué? Para que se formen conceptos de lo que es los distintos tipos de cables, los modelos, los tipos de usos que existen. Y aparte, ese PDF tiene, todo provisto por Prysmian, ese PDF, tiene toda la serie de consideraciones relacionadas con los K, esto que yo les quiero mostrar, que son los K de los factores o de los tipos de factores de tendido. Entonces, desde ahí podemos sacar un lindo material, que incluso cuando vayamos ustedes a hacer ejercicio, les recomiendo que de ese PDF que tiene el orden de 100 hojas, así para leer, o están todos los catálogos, las curvas, las secciones de conductores, para los K hay que solamente seleccionar un grupo de 3, 4 hojitas, o 6, no me acuerdo cuántas son, donde ahí están todos los K para los distintos casos de factores de tendido que existen. Entonces, desde ahí, ustedes van a sacar los valores de K para que después ya vayan directamente a la selección de la sección. ¿Sí? Eso es lo que quiero ver si lo puedo encontrar rápidamente. Dame un cachito. ¿Dónde era que lo tenía esto? Que eso se lo voy a subir. También lo que pasa es que el problema que años anteriores tenía problema de que no me soportaba la capacidad de carga en el autogestión del tamaño del archivo, por eso lo sabía subir comprimido o en 2 partes, no me acuerdo si este año lo podría hacer limpiamente en uno solo. En un solo archivo, ¿no? A eso me refiero. A ver.
curso, bueno, otro archivo, ¿dónde diablos veo esto? Que cambié la máquina, se me ha descompaginado varias cosas. Por eso es que a ver si me cuesta encontrar una información, pero que debe estar seguro que está. En algún lado está metido. No está acá. Qué problema, ¿dónde queda esto? Acá, si baja, aquí monitores, si no está dentro de esto. Bueno, acá lo tengo. Voy a abrirlo, así les muestro un poquito. Es un poco pedazos que les mostré cuando estuvimos viendo todo el comienzo de los tipos de cables que existen y todo eso, ¿no? Vamos a compartir ahora este. Bueno, este yo se lo voy a subir. Este es un catálogo de cables de Prisma. Acá en todo este PDF están varios tipos de cables. Acá hay un índice incluso para cuando uno quiera buscar algo. Habla un poco de los aislantes, qué sé yo, de modos de instalación. Cables irán entre, mira acá, página. En la página esta creo que estaba a partir de la 24, más 24. Bueno, es todo este PDF que sería bueno que le dieran una mirada, una leída, como para informarse un poquito más sobre todo estos temas de los cables, ¿no? Bueno, sí, acá hay algo, ¿ves? Por ejemplo. Miren, por ejemplo, en esta página, sí, creo que a partir de la página 25 tendrían que ustedes fijarse, pero en esta página, por ejemplo, está hablando de un cable que de alguna manera va a ser instalado en algún lugar en el cual las temperaturas ambiente son distintas de los 40 grados. ¿Eso qué significa? Que hay, por ejemplo, para el material aislante PVC, existe esta tabla donde, fíjense, acá está 40 grados, y el coeficiente que tiene el K, el valor de K, que sería que tendrían que utilizar ustedes para modificar en caso de que las temperaturas ambiente donde van a instalar sean distintas a los 40 grados, si son distintas, entonces, bueno, ustedes elegirán la temperatura, fíjense, puede ser si son 10 grados, si son 60 grados, si son 45, si son 30, etcétera, etcétera. Debajo de cada temperatura, entonces, tienen justamente un valor, una constante, un coeficiente K, y que es válido para este material PVC. En este caso sería 1,5, 1,15. ¿Eso qué significa? Que si ustedes cuando van a hacer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si ustedes van a hacer, supónganse que ustedes ya determinaron cuál es la corriente de proyecto, que lo sacaban en base a la potencia dividida a la tensión, ¿se acuerdan? Bueno, luego, con esa I de proyecto yo iba a calcular la I de selección, y esa I de selección iba a agarrar la I de proyecto y la iba a dividir por distintos coeficientes que son los factores de tendido, K1, K2. Supongamos que el K1 fuera
el factor referido a la temperatura ambiente? Bueno, quiere decir que es ahí de proyecto y estoy considerando que voy a tomar, en vez de 40 grados, que valdría 1, voy a tomar a 30 grados, entonces fíjense que yo voy a dividir la IP por 1,15. 1,15. Como es un coeficiente mayor que 1, evidentemente esto me va a dar una corriente de proyecto que es más chica. Al ser una corriente de proyecto que es más chica, me implica que yo cuando entre a la tabla de selección de conductores, me va a obligar a que tome una sección más chica. ¿Se entiende? Fíjese cómo acá se nota el hecho de que la temperatura va disminuyendo y me obliga a que la sección sea más chica para elegir. Y no necesariamente sea la sección para la corriente de proyecto que yo tengo de acuerdo a la potencia. Entonces, ahí se ve un ejemplo claro de cómo se modifica para el caso de que fuera una temperatura menor, considerando lo que hablábamos de la capacidad de disipación de calor que tenía que realizar ese cambio. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando. Miren, acá más abajo habla de los factores de agrupamiento. O sea, si el cable de ustedes iba a ir, por ejemplo, dentro de una cañería y ustedes van a poner sus cables en esa cañería, pero aparte había otros cablecitos en esa cañería, entonces hay factores que se deben utilizar también para dividir la IP de proyecto, dividido en K. Y ese K, fíjense acá, por ejemplo, dice, circuitos en un mismo caño, dos monofásicos, pueden ser 3 monofásicos, 2 trifásicos o 3 trifásicos. Y acá está el factor de corrección, 0,80, 0,70 y así. Entonces, fíjense que en este caso, si supongamos que van por donde van a poner el cable ustedes, van 2 circuitos más trifásicos, quiere decir que yo voy a tener que dividir a la IP de proyecto por 0,80. 0,80. ¿Y eso qué me va a dar? Al ser un valor menor que 1, evidentemente me va a dar que una corriente que va a ser más grande, lo que implica que yo necesite una sección de selección mayor. ¿Y por qué? Y por culpa de los calores que están ofreciéndome los otros cables que van al lado. O sea, otra vez estamos relacionando el tema del calor con el agrupamiento de cables que hay en una instalación. Si seguimos avanzando, otro tipo de K, acá ¿qué tenemos? Esto está cable con elección de envoltura, protección de imagina, en aire, directamente enterrado en interior. Conexión de fácil, no, este no lo uso. A ver, sigamos. Acá tenemos acá hay el K de temperatura ambiente, ¿ves? Donde ya está bien definido para el tipo de aislación, para PVC y para termoestable, XLP. Entonces, de acuerdo al tipo de aislación que lleva el cable y que sea distinto de los 40 grados, aplicaremos el coeficiente que corresponde. Acá tenemos el caso de cantidad de circuitos. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando recién, es referido al agrupamiento. O sea, estamos hablando, hay que leer bien el título para qué son cada tipo de cosa. En la tabla siguiente se indican los factores de corrección a aplicar en los agrupamientos de varios circuitos constituidos por cables unipolares o multipolares de acuerdo al tipo de instalación. Acá puede ser agrupados en aire sobre una superficie, como puede ser un portacable, encerrados, dice, una sola capa de pared, o bandeja perforada, una sola capa fijada debajo del cielo raso. O sea, son distintas formas de instalar un cable, ¿no? Una sola capa sobre bandeja perforada horizontal o vertical, una sola capa sobre bandeja tipo escalera o engrampada. Entonces, bueno, y para cada uno, entonces hay algún tipo de K a utilizar.
Seguimos avanzando, ¿y qué más hay por ahí? A ver, acá hay otro factor de corrección. Bueno, esto es para el caso en que fueran cables enterrados, acá lo dice. Los cables enterrados, si fuera un cable enterrado, entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de aislante va a llevar el cable enterrado. Si es, este sería para PVC, fíjense que está para 70 grados, y este es para un XLP que está para 90 grados. ¿Sí? Entonces, los cables que se utilizan para enterramiento se diseñan para un valor de terreno de temperatura de 25 grados, por eso tiene coeficiente 1. Pero si la temperatura del terreno es distinta a los 25 grados, habrá que aplicar los coeficientes por temperatura de acuerdo al tipo de aislación de cada cable. Bueno, ahí habrá que usar el K correspondiente también. Bueno, acá, aparte de la temperatura del terreno, también está el tema del tipo de tierra donde va a ser enterrado. Tierra muy húmeda, tierra normal seca, muy seca, tierra arenosa, tierra 70 de arena y 30 de tierra, arena muy seca. Bueno, para cada tipo de terreno que el cable va a ser enterrado, entonces nosotros vamos a obtener un valor de K correspondiente de acuerdo. La característica del terreno que dice acá, tierra húmeda, normal seca, se define en base a lo que es la resistividad térmica del terreno. O sea que ese es un dato que hay que tener del terreno donde vamos a enterrar. Entonces, el cable. Entonces, por ejemplo, si yo digo de que si tenemos un terreno que tiene valor de 0,5 grados Kelvin por metro sobre vatios, y esa es la medida de resistividad térmica del terreno, entonces quiere decir que corresponde a una tierra muy húmeda, por ejemplo. Un valor muy húmedo. Entonces, el factor de corrección, si va a ir ese tendido dentro de cables, dentro de caños o conductos enterrados, el factor será 1,08. Y si el cable va directamente enterrado, como dice acá, directamente enterrado, el factor es 1,25. Y así para distintos valores de tipos de tierras que hay, tipos de enterramiento, de valor de resistividad térmica. Profe, Sí. perdón, queda menos de un minuto, ¿nos conectamos de nuevo? No, esto ya está, le estoy mostrando para que ustedes lo vean más tranquilo, ¿ves? Vean los distintos factores de corrección que existen, y bueno, después lo terminaremos de charlar sobre un ejercicio que hagamos en la próxima clase. Miren, acá hay un factor de acuerdo a la profundidad que va a ser enterrado. No solamente la resistividad del terreno hay que tener, la temperatura y también la profundidad. De acuerdo a eso habrá que corregir con algún factor de K. ¿Vamos? Bueno, Sí, lo vemos en la próxima clase, entonces.